Aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Prometió cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan y hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Aquí le habla su hermana Damaris Sáez y bienvenidos a nuestro programa de Rompiendo los Límites aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Y en esta tarde hermosa la que el Señor ha creado para cada uno de nosotros. Amén. Para disfrutar, gozarnos en este día. Como en todos los jueves, aquí en Rompiendo los Límites, ¿verdad? Yo comparto lo que Dios está no solamente haciendo conmigo, está ministrando a mi vida, ¿verdad? Porque Él tiene que ministrarnos a nosotros para poder, entonces nosotros poder ministrarle a las demás personas. Amén. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos una historia, como siempre le digo aquí en nuestro programa. El Señor nos da diferentes testimonios. Dios nos da su palabra para también testificar, ¿verdad?, de las grandezas, de su poder, de lo que Él puede hacer en nuestras vidas, lo que Él ha hecho en las vidas de diferentes personas aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, en la Biblia, y entonces lo que Él puede hacer con nosotros también. Mientras yo leía hoy en mi devocional, ¿verdad?, diario, en Primera de Crónicas, el capítulo 4, aquí mientras leía, hay una lista, ¿verdad?, de una genealogía, ¿verdad?, de las generaciones de los descendientes de Judá. Y entonces en esta lista encontré, ¿verdad?, diferentes nombres, ahí le menciona diferentes personas, de dónde vienen, quiénes son sus padres, de quiénes son los hermanos, de dónde, ¿verdad?, los descendientes, y esta lista de todas estas generaciones, ¿verdad?, porque Judá había sido escogido, ¿verdad?, por Dios para hacer una obra que Dios quería hacer en medio de ellos. Pero en esta lista es muy raro, ¿verdad? Porque cuando yo estaba leyendo esta lista, en medio de esta lista había un hombre llamado Jabez. Y este hombre Jabez hace una oración y es grabada. Pero si se fijan en esta lista, es una lista de nombres. Hay ninguno de estas personas
en esta lista no se menciona nada sobre estas personas. Simplemente dicen que estas personas fueron familiares de estas personas, que esto fue hijo de aquello, y este fue el padre de fulano y sutanejo, ¿verdad? Entonces, pero en el versículo 9 encontramos que está el nombre de Jabez, y el nombre de Jabez conjuntamente con una oración que él le hace al Señor, fue grabada aquí en la palabra. Qué importante, ¿verdad? Es esto. Si Dios permitió a través del Espíritu Santo haber puesto esta oración aquí, es porque Él quería que nosotros le prestáramos atención, ¿verdad? Entonces dice aquí que que si se fijan en el verso y leen el verso 9, donde dice que él fue importante. En esta versión dice que que Jabez fue más importante que sus hermanos. En otra versión dice que él era honorable, ¿verdad? Porque más importante, como que suena como que él era el favorito, ¿no? Como que él era más importante que las demás personas. Pero en otra versión, en la versión amplificada, dice que él era honorable de entre sus hermanos. Era una persona de honor, una persona que tal vez se veía diferente de los demás, ¿verdad? Y entonces Dios le puso como si fuera una luz en este hombre Jabez, ¿verdad? Y él hace una oración delante del Señor, y en medio de toda esta lista de nombres. Y es así como bien raro, porque yo decía, pero ¿cómo? ¿Verdad que por qué van a poner una oración en medio de todas esta lista de personas, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué lo hizo y por qué permitió que fuera grabada esta oración y fuera escrita en su palabra. Porque era que, ¿verdad? Dios solamente da las cosas que son importantes, y Él solamente revela las cosas que quiere revelarnos. Dios siempre, cuando Dios va a tener algo en secreto o Él no lo quiere revelar, no lo va a revelar, ¿verdad? Entonces dice su palabra que Él va a revelar sus misterios y Él va a darnos a conocer estas cosas. Y aquí, en medio de esta lista, Dios pone esta oración. Y si se fijan, él dice ahí que cuando su madre le puso ese nombre, que dice que con aflicción lo he dado a luz, y por eso lo llamó Jabez, ¿verdad? Y inmediatamente su madre, ¿verdad? Como quien dice, le pone una maldición sobre su vida. Ella lo llama a él dolor. Él lo llama aflicción, ¿verdad? Y ¿quiénes de nosotros hemos sido marcados por ese mismo nombre de dolor, de aflicción en nuestras vidas? Tal vez a alguien, su mamá, papá, un pariente, un maestro, quien sea, no sé. No sé, tal vez le hayan puesto un nombre, un apodo, un nombre que lo ha marcado a usted, ¿verdad? Yo sé, por mí, yo sé y puedo testificar de que me habían marcado mi vida con nombre que no es mi nombre. Amén. Y entonces muchas veces nosotros venimos de generación en generación con un nombre que tal vez ha sido de maldición, ¿verdad? Y alguien ha puesto esa maldición sobre nuestras vidas y nosotros vivimos como ese nombre, ¿verdad? Y toda nuestra vida pues vivimos así, como ese nombre. Y vivimos vivimos cautivos, vivimos en pobreza del espíritu, vivimos con tristezas, con agobios, con cosas que nos carga, ¿verdad? Porque ese nombre, el nombre que nos pongan, sea lo que sea, bueno, sea de perezoso, diferentes nombres, nombre de estúpido, porque muchas veces
nuestros parientes o nuestros padres, ¿verdad? En su ignorancia nos llamaban estúpidos, nos llamaban nombres y no eran porque ellos querían que fuera así, pero así muchas veces nos han llamado, nos han puesto nombres que son negativos en nuestras vidas, ¿verdad? Y en la vida de este joven, Jabez, habían puesto un nombre negativo. Mira que su madre lo llama dolor y lo llama aflicción. Y entonces, imagínase, él está viviendo su vida con un nombre que es dolor, ¿verdad? Que es como que lo representa a él. Y en realidad, eso no es lo que Dios ha hecho, lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Él nos ha hecho libres. Él murió por nosotros, ¿verdad? Para darnos un nuevo nombre. Pero una de las cosas que me cautiva mucho de este joven, de este hombre, de Jabez, es que a pesar de lo que él, de su nombre, ¿verdad? De lo que él está viviendo, él le pide a Dios que lo bendiga, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí en el verso. Dice que lo bendiga, que ensanche su territorio, que lo ayude con las tentaciones para no pecar contra Dios, ¿verdad? Todo lo que él dice, líbrame del mar, para que yo no padezca aflicción, ¿verdad? Él dice que él quiere hacer que Dios haga lo contrario, que Él lo reverse, ¿verdad? Que Él lo ponga, que haga lo contrario de lo que él ha estado viviendo. Y Dios, dice ahí, Dios le concedió su petición. Y así dice la palabra. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos estancamos o paralizamos porque pensamos que nosotros somos lo que otros nos llaman? Y entonces vivimos nuestra vida pensando que eso es lo que somos, que no somos capaces de hacer nada, o que no somos inteligentes, o que somos perezosos, o que sea lo que sea, que tenemos otras personas tienen una percepción de nosotros negativa, porque eso es lo que nos han marcado, y entonces eso es lo que nosotros vivimos, porque eso es lo que creemos, ¿verdad? Entonces crecemos con esa negatividad. Entonces comenzamos a vivir nuestra vida en esa misma negatividad. Que no podemos, porque otro dijo que no podemos, ¿verdad? Que no se puede. Pues entonces no se puede, porque aquel fulano dijo, aquel me dijo que no, yo no puedo, entonces comienzan las limitaciones en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que queremos es romper esos límites de pena propia, de que nos dice que no podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer porque otros dicen o porque otros dijeron y otros dijeron cosas de nosotros negativas, cosas que nos han marcado nuestras vidas, ¿verdad? Que nos han llamado nombres muchas veces cuando decimos, cuando le ponen un nombre como ¿verdad? El alcohólico o el drogadicto o ¿verdad? Esos son nombres, eso tal vez será en las circunstancias en las que se encuentran, pero esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad es en Dios. Nuestra identidad es lo que Dios nos creó hacer, ¿verdad? Dios nos creó para ser sus adoradores en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, estas cosas negativas, estas cosas que ¿verdad? Que muchas veces cogemos y lo usamos como, es como si le pusiéramos un título a las personas, ¿verdad? Un título de cosas, y lo hacemos con nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos y muchas veces le ponemos títulos, ¿verdad? Cosas negativas a nuestros niños, ¿verdad? Y entonces estas son las cosas que en un futuro van a traer límites, ¿verdad? Porque muchas veces nuestras inseguridades vienen por esas cosas que han sido plantadas, esas cosas que han marcado nuestras vidas.
Y muchas veces nosotros nos encontramos estancados, nos pensamos y nos paralizamos que no podemos hacer estas cosas porque esto y aquello, porque estas son las cosas, el miedo, el temor, el que yo no lo puedo hacer, el que yo no tengo esa capacidad, yo no soy inteligente como el fulano, yo no tengo la escuela, los estudios, yo no he estudiado en una universidad como lo hizo fulano, lo hizo sutanejo, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros nos limitamos al poder de Dios. Dios, y no estoy diciendo de que ir a la escuela, ir a la universidad y darnos un bachillerato es algo malo. Estoy diciendo simplemente que eso no es nuestra identidad. Eso no es lo que Dios pone como identidad de nuestras vidas. Esas son cosas para que nosotros podamos avanzar aquí en esta tierra, ¿verdad? Porque se necesita. Y es importante, pero no es sumamente importante, porque Dios puede hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida con la escuela que usted, el nivel de escuela que usted tenga. Dios puede hacer y romper los límites en nuestras vidas, porque Él tiene ese poder de hacerlo. Amén. Nosotros somos importantes para Dios, ¿verdad? Cuando yo miro a este hombre que dice que él dice que, bueno, eso es lo que dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, dice que Jabez fue más importante que sus hermanos. Y tal vez uno lo va mirando así como de una manera negativa, ¿verdad? Y va a decir, pero entonces pues Dios tiene personas favoritas. No. Dios en este momento está reconociendo a un hombre que es honorable, que tomó la atención de Dios, que cogió la atención de Dios y dice, y todos nosotros somos importantes para Dios. ¿Por qué? Porque si no fuéramos importantes para Dios, ninguno de nosotros, ¿verdad? No nos hubiera salvado. Dios no hubiera mandado a su Hijo, Jesús, para salvarnos, porque si no fuéramos importantes, ¿verdad? Pero Dios dice que somos importantes para Él, y por eso Jesús murió por ti y por mí. Amén. Rompe los límites del pasado, de lo que fue, de lo que ya se ha hecho, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vivimos en el pasado, de lo que fue, de lo que aquellos me hicieron, de lo que los demás hicieron en mi vida, y vivimos ahí estancados, ¿verdad? Y entonces no podemos movernos hacia adelante, no podemos romper estos límites, porque Dios lo que quiere es hacer algo muy poderoso en nuestras vidas, usarle a usted y a mí en cualquier área, ¿verdad? Porque Él va a usar las cosas más fuertes, las cosas que usted sabe hacer, sea lo que usted sepa hacer. Eso, entréguenselo a Dios para que Dios se glorifique, ¿verdad? Sea lo que sea, todos nosotros tenemos una capacidad. Usted tiene una capacidad que yo no tengo, o tal vez yo tengo una capacidad que usted no tenga. Entonces Dios usa esas cosas para glorificarse, para que para que su nombre sea exaltado, para romper límites, ¿verdad? Porque muchas cosas que nos limitan porque migramos a lo negativo. Entonces Jabez, fíjese, rompió esos límites. Porque que ese nombre de aflicción y de dolor podía limitar a Jabez. Él se podía quedar en su casa y decir, ay, bendito, el bendito yo, ¿verdad? Que Dios, mi madre, y apuntarle el dedo a su madre. ¿Quién le puso ese nombre? ¿Verdad? Y pues eso no, tal vez ella se encontraba en esas circunstancias, en ese dolor, y por esa misma razón ella llamó a su hijo Jabez, ¿verdad? Lo llamó dolor, lo llamó aflicción, porque ese era en el lugar en que ella se encontraba. Pero fíjese cómo Jabez no permitió que ese nombre limitara su vida, o limitara que él clamara a Dios. Y clamara a Dios, al Todopoderoso, ¿verdad?
al Dios sin límites. Eso era algo que me llamó mucho la atención mientras yo leía eso y meditaba en su palabra. Jabez clamó a Dios, al Dios Todopoderoso. Amén. Al Dios que no tenía límite. Y como tal vez él sabía algo de Dios que otros no sabían. Amén. Pero para eso nosotros estamos aquí. Porque muchos no saben del poder que Dios tiene. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Entonces nosotros los que hemos sido transformados, que hemos sido libertados, que Dios ha mostrado su poder sobre nuestras vidas, nosotros sí podemos declarar su grandeza, su poder, dejarles a otros saber y hablar, ¿verdad? Con otros, decirle: Dios es real, Dios es el Todopoderoso. Para Dios no hay límites, ¿verdad? Pero entonces tenemos que conocer ese Dios, el Dios sin límites. Tal vez la mamá de Jabez sí conocía de Dios y había escuchado de Dios. Y tal vez, porque verdad, en realidad no dice mucho sobre Jabez y no se habla mucho, pero Dios toma una pausa en medio de esta lista de generaciones para hablar de Jabez y para declarar que cuando una persona, a pesar de su historia, a pesar de su pasado, a pesar de los límites que se le han puesto, esta persona puede levantarse y declarar victoria sobre su vida. Y de dónde él sabía que ese poder no podía venir de él. Él clamó al Dios que todo lo sabe, al Dios que lo hizo a él. Amén. Entonces Dios contesta la petición de Jabez y le entrega esta oración, ¿verdad? Esta petición que fue bien directa, porque sabes que aquí este joven, este hombre, para mí, él comienza a activar su fe. Él comienza y decide, ok, esto es lo que yo voy a hacer. Hasta aquí yo llego con este nombre. Y tal vez hoy será el día que usted se tenga que parar y decir: hasta hoy. Yo voy a romper los límites hoy en mi vida y yo voy a activar mi fe. Y yo voy a pedirle al Señor y yo voy a clamarle al Dios Todopoderoso, al Dios sin límites, al Dios que todo lo puede, que nada es imposible para Él, ¿verdad? Porque tenemos que creer y activar nuestra fe y creer que Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios no desea que nosotros vivamos en aflicción todo el tiempo, constantemente en nuestras vidas. Eso no es lo que Jesús dijo que Él vino a traer vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que vivir nuestra vida si Jesús vino a traer esa abundancia? Vino a traernos libertad, vino a traernos gozo, Él vino a traernos paz. Si eso es lo que Él vino, entonces Jesús está en nuestras vidas, nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, ¿por qué vivimos nuestras vidas tan afligidas? Y no quiero decir que no va a haber dolor, que va a haber pruebas, que van a haber situaciones, circunstancias en nuestras vidas, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a escoger? Nosotros vamos a escoger vivir en esa aflicción, vivir amargados, afligidos constantemente con el ay bendito, con mis achaques, ¿verdad? Con muchas de las cosas, sino y levantarnos en fe y proclamar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Que si Dios ha dicho que nosotros hemos sido por su llaga, fuimos sanados, entonces nosotros por su llaga fuimos sanados en el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús tiene poder. Entonces vamos hoy a activar nuestra fe. Dios nos ha dado una nueva identidad.
ya nosotros, los que nos llamamos cristianos, mis hermanos, ninguno de nosotros ya vivimos en lo que éramos. Lo que éramos antes no es lo que somos ahora. Nuestra identidad, Dios nos ha dado una nueva identidad a través de su Hijo Jesús. Entonces, usted y yo somos coherederos de Jesús, ¿verdad? Con Jesús. Todos nosotros, todo lo que le pertenece a Dios, nos pertenece a nosotros. Amén. Todo lo que Dios, porque Él nos ha dado ese acceso a través de Jesús, Él rompió los límites, ¿verdad? De ese acceso, ¿verdad? Porque muchas veces, a mí en el Viejo Testamento había unos límites. Solamente ciertas personas podían venir ante la presencia del Señor. Y ciertas personas solamente estaban conectadas con las personas que estaban conectadas con Dios, ¿verdad? Pero ya Jesús rompió ese límite. Entonces ahora nosotros tenemos el acceso al trono de Dios. Que todo lo que pedimos, todo lo que se ata aquí en la tierra es atado en el cielo. Todo lo que aquí es desatado en la tierra es desatado en el cielo. Entonces nosotros tenemos esa autoridad. Entonces nosotros tenemos que vivir creyendo en fe, activando nuestra fe, creyendo de que lo que Dios ha dicho, eso es lo que es y es la verdad. Entonces, mis hermanos, yo lo que quiero es que usted sepa que ya Jesús ha roto estos límites. Y si usted hoy necesita leer esta oración, dice aquí que dice, esto fue lo que dijo Jabez. Jabez le rogó a Dios, en el versículo 10 dice, a Dios de Israel, y le dice a Dios, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mar, para que no padezca aflicción. Amén. Entonces cada uno de nosotros podemos hoy activar nuestra fe y creer que Dios puede romper esos límites en nuestras vidas, que no hay nada que pueda impedir, simplemente las limitaciones que nosotros pueden impedir el mover del poder del poder de Dios. Nosotros limitamos a Dios en muchas áreas de nuestras vidas, y yo lo puedo decir porque lo he hecho personalmente. A veces le creemos a Dios para una cosa, pero para otras no. Entonces Dios es el Todopoderoso. Él tiene el control de todas las cosas. En nuestras vidas hoy les animo que rompan los límites de su pasado, de todas esas cosas negativas, de las maldiciones que se han puesto sobre sus vidas, que hoy las cancelen. Cancélenlas y proclamen el nombre de Dios, proclamen las bendiciones de Dios, las promesas de Dios sobre su vida. Amén. Y siga adelante, no se deje caer, mis hermanos. Permítanle a Dios que Dios se manifieste en sus vidas, y así entonces después podrán proclamar y declarar la grandeza de Dios para que otros conozcan de Él. En esta tarde les quiero dejar con esta bendición, amén, que espero que le haya ministrado a su vida. Espero que Dios continúe rompiendo los límites en sus vidas. Les amamos aquí desde Rompiendo los Límites, y continúe sintonizando con nosotros aquí por Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Buenas tardes, y que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. De gritar fuerte que los muros no se caigan, de hablarle